de reducir el mal humor social después de la devaluación del 14 de agosto, la suba de precios y recordemos el clima social que se vivió esos días posteriores a la devaluación del peso con saqueos que se iniciaron casi aquí en Río Cuarto. Vamos a hablar de las medidas económicas, vamos a analizarlas. Estamos en comunicación con Guillermo Pizarro, economista. ¿Qué tal, Guillermo? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Guillermo. Bueno, por un lado está el aspecto político de las medidas que claramente lo tienen, ¿no? Con una mirada bien electoralista, pero también queremos analizar cuáles pueden ser las consecuencias económicas de lo que fue lanzando Massa para lo que él llama aliviar la situación de las familias, de las pymes y de los productores. ¿Cómo las estás viendo, Guillermo, a un mes de la elección? Bueno, por un lado son medidas que buscan paliar un poco el efecto de la devaluación post-paso, ¿no? Después de las pasos hubo una devaluación del 22% sumada a una devaluación en el tipo de cambio de comercio que había habido unos días antes. Esto impactó rápidamente en la inflación de agosto con un 12,4%, un acumulado en el año de más del 80%. Lo cual obviamente complica mucho la situación del asalariado, tanto aquel que un asalariado en blanco como el que está en negro. Esto impacta fuertemente en los que menos tienen. Entonces va tomando medidas que son paliativos, son Ajá. parches, son como para ir buscando darle una ayuda a los distintos sectores, también a los jubilados y pensionados. Pero bueno, son medidas también que van a tener su costo fiscal, que seguramente se terminará cubriendo como siempre, ¿no? Tomando deuda interna o emitiendo, no hay mucha alternativa. Y por otro lado, tienen también un aspecto de campaña estas medidas, que son electoralistas, obviamente. ¿Puede alimentar aún más la inflación, Guillermo? Inflación que ya entró decididamente en el terreno de los dos dígitos mensuales. Sí, la inflación va a seguir. Vos imagínate que tuvimos el 12,4 en agosto, con una devaluación que había habido del 20, casi 23%, todavía te falta un 11%, perdón, para equiparar lo que fue la devaluación. La inflación mayorista fue mucho más alto en septiembre, en agosto, perdón, fue de más del 18%, más el arrastre que se sigue acumulando y sigue impactando todavía en distintos productos. Así que vamos a tener dos dígitos y yo estimo que de acá a fin de año hay que ver también va a influir el resultado de las elecciones generales. Hay mucha incertidumbre sobre eso. Vos estabas comentando recién que todavía hay incertidumbre sobre quiénes van a entrar al balotaje. Algunos hasta se animan a decir que no va a haber segunda vuelta, que depende cómo transcurre este mes, podría hasta ganar Milei en primera vuelta, dicen algunos, lo cual todavía es apresurado para afirmarlo, pero probablemente el escenario sea con Milei entrando al balotaje y ahora está por verse quién va a entrar con él, si va a ser Massa, si va a ser Burrich, en un análisis de un país muy, muy loco, muy lógico, ¿no? Porque que alguien como Massa, que es el actual ministro de Economía, con una situación económica desastrosa, pueda tener chance de entrar en una segunda vuelta, solo pasa en Argentina, ¿no? Pero bueno, esto es Ujú. parte de la incertidumbre que hay también. ¿Cómo ves, Guillermo, lo que ha ocurrido con el dólar, que se mantuvo relativamente calmo después de aquel pico que lo llevó a 800 y ahora parece haberse estabilizado en 680 el MEP y el libre allí en torno a 740? ¿Puede haber alguna presión adicional durante octubre por la dolarización de carteras, por ejemplo? Sí, sí, presión seguro que va a haber, más que todo por la incertidumbre, ¿no? Hoy tenemos un 114% de brecha entre el blue y el oficial. Probablemente esa brecha se amplíe porque el oficial ya se dijo que no se va a modificar por ahora. Habrá que ver qué pasa después de las elecciones, porque dijeron hasta después de las elecciones no se toca. ¿Y después qué? Seguimos con incertidumbre en esto. Entonces, seguramente, en función de las encuestas, de lo que se vaya conociendo, de la incertidumbre, a medida que se vaya acercando a la fecha de las elecciones, el dólar se va a ir recalentando y el blue, obviamente, que va a ir aumentando. Eso es lo que hoy se ve. Puede cambiar, Claro. todo puede cambiar porque es todo muy inestable y es el día a día, ¿no? Claro, o sea, de acuerdo también a lo que surja de la elección, ¿no? Sí, sí, yo estoy hablando antes de la elección, ya va a haber un recalentamiento antes. Claro. Después hay que ver qué pasa después de la elección, el lunes siguiente,
según quién sea el ganador o quien se perfile como, si hay una segunda vuelta, quien se pueda perfilar como ganador para una segunda vuelta, eso también va a cambiar el ánimo y la expectativa de la gente y de los agentes financieros que son los que movilizan esto, ¿no? Guillermo, se ha instalado mucho la dicotomía, la discusión si hay que ir a un sistema dolarizador, como plantea Milei, o si hay que optar por el bimonetarismo que ha estado postulando Melconian, ¿no? A partir de su trabajo en la Fundación Mediterránea. ¿Cómo ves vos las dos opciones? Hay quienes dicen que la dolarización hoy es imposible si previamente no hay una hiperinflación y que lo mejor es ir a un bimonetarismo. ¿Cómo lo estás viendo vos? Mira, yo descarto la dolarización, el bimonetarismo ya está impuesto en nuestra economía. Vos fíjate que hubo una devaluación y automáticamente aumentan los precios de muchos bienes, obviamente los inmuebles están en dólares, los autos, muchos autos ya hasta los publican en dólares. Entonces, hoy la economía ya tiene un bimonetarismo de hecho. Ahora, si queremos ir a una dolarización, tenemos que tener dólares para cambiar todos los precios que hay en el mercado por dólares. Las experiencias en otros países sobre este tipo de medidas o de cambios muestran sí un cambio abrupto en los precios, devaluaciones previas, empobrecimiento, y a lo mejor después con el tiempo se puede compensar un poco, pero perdemos la política monetaria y un poco también se pierde la soberanía monetaria, ¿no? Yo creo que si bien los distintos gobiernos no han sabido manejar el Banco Central y han tenido un juguete como es la maquinita, que lo han utilizado como los chicos, ¿viste? Cuando los chicos Sí. molestan con un juguete que agarra y se lo sacan, bueno, ustedes quieren hacer lo mismo, che, saquemos este juguete porque no lo saben manejar. En realidad lo que hay que hacer es aprender a manejarlo conscientemente, tener independencia del Banco Central y que no esté siempre el poder ejecutivo manejando el Banco Central diciendo lo que tienen que hacer y lo que nos tienen que dar porque no nos alcanza la plata. Entonces, cuando cambiemos eso y aprendamos a manejar el Banco Central de manera independiente, vamos a poder tener una moneda más consistente y más fuerte. Pero yo descarto la dolarización porque la creo hoy, en este momento y en este contexto, que puede ser más perjudicial que beneficiosa. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un Hasta la abrazo. próxima. Guillermo Pizarro, economista, docente universitario, analizando por un lado las medidas que ha lanzado Sergio Massa, que buscan ser un paliativo, que buscan aliviar la situación de los distintos sectores que conforman la economía y la sociedad argentina, tanto quienes pagan ganancias, después la devolución del IVA para las compras de insumos, de artículos básicos, también medidas destinadas a las pymes, destinadas a los comercios. Esto es lo que está intentando Massa, generar un alivio en la situación económica después de esa devaluación a la que se refería Guillermo Pizarro y que tuvo un fuerte efecto rápidamente sobre los precios y por lo tanto tensó mucho la realidad económica. Ahora vamos